Buenas noches, saludos para todos los que una vez más en esta semana nos podemos conectar para ser edificados, para que juntos podamos crecer en esta gracia maravillosa del entendimiento que el Espíritu trae a nuestras vidas. Gracias por el esfuerzo que hacen de conectarse. Por favor, si usted es de los que tiene el privilegio de tener internet, le pido en el amor del Señor que aproveche, que cada vez que haya una transmisión, conéctese. Hay unos cuantos, para no exagerar, que quisieran tener la posibilidad de tener internet para conectarse y no pueden hacerlo. Así que le pido por favor a usted que pueda conectarse cada vez que haya una transmisión, hágalo. Así también nos ayuda a nosotros, nos anima a nosotros para que nosotros sigamos haciendo este esfuerzo de estar aquí. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, amamos la causa, amamos la gente de Dios, en nuestra casa particular, amamos a la gente de Ciudad de Dios. No sé si todos nos aman a nosotros, pero nosotros sí los amamos porque no los vemos como parte del cuerpo de Cristo. Esto es un chiste, ¿no? Así que por favor, conéctese cada vez que usted pueda. Y por favor, dele compartir a esta transmisión para que los que todavía no se han enterado que ya iniciamos se puedan conectar y juntos entonces podamos tener una semana más en esta escuela de oración, en este extensivo estudio que tenemos de Juan 17. Les prometo que la próxima semana, Dios mediante, si todo va a marcha bien, terminaremos el estudio de Juan 17. Yo confío que así como el Espíritu me ha llevado a indagar un poco más en este capítulo de esta oración, ustedes también puedan estar siendo enriquecidos y puedan estar disfrutando este tiempo de escuela de oración junto conmigo, con nosotros, porque el operador está allí también todos los miércoles, que es mi esposo. Muy bello él. Por favor, denle compartir. Y permítanme entonces ir saludando a los que ya se han podido conectar, a mi gente hermosa, Jorge, Juan Carlos, mi hermano Oscar Meléndez, qué gusto, mi amado, de verdad que sí, eres una bendición de Dios para nuestras vidas. Esmeralda, abrazos, Mauricio Rodríguez, bendecido. Saludos, Enni, Joel. No sabes el gusto que me da que te puedas conectar, Joel, de verdad. Lo disfrutamos mucho. Darjelín Macías. Bueno, prima. Ah, es que es prima. Ah, es una prima. Gracias. Ah, ok, ok. Ah, sí, ya sé quién eres. Es Michelle. Ay, qué gusto, Michelle, que te estés conectando desde Colombia. Oye, sí, claro, claro. Ella puso toda la descripción ahí. Pero es que por Darjeeling no te conocía, por Michelle, claro que sí, toda la vida. Qué gusto, Michelle, de verdad. Confío que Dios puede estar alineando tu vida. Sé que la vida que Dios te ha dado es mucho más mayor y mejor de lo que ahora has vivido. Y creo poderosamente que tu destino está en las manos de Dios y que solamente tú tienes que creer y entender lo que ya Dios ha determinado para tu vida. Mauricio, gracias, un abrazo igual. Saludos, Yaniel, sé que estás agotada. Yo sé que hoy tuvimos una jornada de trabajo fuerte. Esta semana hemos trabajado duro, pero confiado siempre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, entonces
Ustedes se van conectando, le van dando compartir y nosotros entonces procedemos a iniciar nuestro estudio de hoy. Lo vamos a basar en los versículos de Juan 17 del verso 20 al verso 23. Nosotros venimos entonces desarrollando y siempre me gusta hacer hincapié en la importancia de entender por qué la oración de Juan 17, que es una oración que Jesús la hizo antes de la cruz, pero con un conocimiento pleno de lo que ya iba a suceder y de por qué él estaba tan claro de que la hora había llegado, y aunque había un sufrimiento delante de él, lo que había después de la cruz era glorioso, y él estaba decidido a cumplir esa asignación de parte de nuestro Dios. Así que la oración de Juan 17 está basada en la oración sacerdotal de más revelación que Jesús pudo hacer antes de la cruz. Por eso la tomamos como estudio en estas últimas semanas. Ya vamos para un mes, creo que, estudiando Juan 17. Y entonces nosotros como sacerdotes del Señor, que ministramos al cuerpo, que estamos día y noche, como dice Pablo, que nosotros debemos orar sin cesar, y que inclusive debemos entender lo que esto significa, orar sin cesar. Saludos, Ciudad de Dios, Bucaramanga. Sí, Señor. Oli, saludos Reiber, que se está conectando, a nuestra gente de Ciudad de Dios. ¿Qué les parece entonces si iniciamos nuestro estudio de oración? Y hoy quiero tomarme un tiempo para orar, para que el Espíritu de Dios pueda traer entendimiento acerca de el proceder de la iglesia. Y cuando hablo del proceder de la iglesia, hablo de lo que Dios ha determinado en cada uno de sus hijos. La iglesia, ustedes lo saben muy bien, no son los edificios, ni siquiera son las casas donde nosotros vivimos. La iglesia es cada miembro, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que está desarrollando la vida de Cristo a medida que el Espíritu Santo le va dando entendimiento. Entonces, creo que los hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad en esta década de inicio, y que comenzó el 2020 de manera inesperada, de manera que nadie humanamente pudo discernir, pudo descifrar que esto iba a suceder. Pero aquí es cuando usted y yo, que somos hijos de Dios, agradecemos infinitamente estar en el Señor. Pero a Dios nada lo toma por sorpresa. Él conoce en su soberanía lo que va a suceder, en el tiempo que va a suceder y de la forma en cómo va a suceder. Inclusive ya Dios todo eso lo tiene alineado, porque como se le reveló a Pablo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es muy claro, y ustedes lo han entendido. No dice que todo nos saldrá bien, pero sí dice que todo obrará para bien, aun cuando el sistema maligno, demoníaco, quiera distorsionar lo que Dios ha determinado para sus hijos. Nadie lo va a poder distorsionar, porque Dios todo lo tiene en control. Así que inclusive para corregir parte de nuestras oraciones que hacemos y que por años se ha repetido, y decimos: Dios toma el control, mis amados hermanos. Creo que la oración debe ser cambiada por decir: gracias, Señor, tú tienes el control. No es lo mismo orarle al Señor para que tenga control de las cosas, como que si creyésemos que algo se le escapa a Él. A Él no se le escapa nada. 2020, todo Él sabía lo que iba a suceder, y todo esto a los hijos de Dios debe obrar para bien. ¿Por qué digo que a los hijos de Dios debemos cada día tener esa firmeza, tener esa valentía
de avanzar a pesar de la circunstancia, porque aunque nadie humanamente pudo descifrar, pudo discernir, nadie pudo avisorar lo que venía para este 2020, Dios sí lo sabía. El año pasado, en especial en nuestra casa local, y sé que Dios lo vino afirmando en otros países, a otras casas locales, porque el Espíritu de Dios es el mismo. Dios nos dio una palabra y nos dijo que iba a estremecer las naciones, que venía un estremecimiento a las naciones y que nosotros lo íbamos a observar, que venía como un tsunami sobre las naciones y que nosotros estuviésemos confiados porque a Él, a nosotros, sus hijos nos iba a cuidar. Y eso les estoy hablando como segundo semestre del año pasado. No logramos entender todo lo que eso significaba, pero cuando empezó esto aquí en Latinoamérica para el marzo más o menos, que empezó la ola de contagio fuerte, nos dimos cuenta que era parte de lo que Dios nos había hablado. Así que Dios sí sabía lo que venía, Dios sí sabía cómo venía y de antemano pudo alertar a su iglesia. Y en el caso de nosotros como venezolanos, quiero pedirle por favor, sin ánimos de que usted y yo caigamos en nerviosismo, en desesperación. Yo sé que eso no es fácil. Quiero pedirle por favor que usted guarde lo que pueda guardar en alimento. Dios hace unos 2 meses atrás nos dijo que tuviésemos cuidado, que venía una situación difícil para Venezuela y que nos daba alrededor de 2 meses, 60 días para que pudiésemos recoger la mayor cantidad de alimentos. Por eso usted ve la campaña que hay de Ciudad de Dios en estos 60 días para recoger alimento, porque tenemos que avanzar. Cuando Dios te advierte algo, tú tienes que obedecer. Estamos nosotros seguros, tenemos el entendimiento que lo que hay de distancia de cumplimiento a una palabra que Dios te ha dado es la obediencia. Eso es lo que se tarda. Lo que tardamos nosotros en obedecer, eso es lo que se tarda el cumplimiento de la palabra en darse. Esto no significa que si usted y yo hacemos oídos sordos, Dios no va a hacer cumplir su palabra. Sí, porque aunque hayan unos hijos que no obedezcan, sí hay otros que obedecen. Y cuando ese obedece, entonces la palabra se cumple. Entonces, por favor, ubíquese allí conmigo en Juan 17 del 20 al 26. Saludos a todos. Francis, saludo. Me alegra, confío en el Señor que estés bien. Mi hermana Moni, mi amada Jen que está conectada. Y todos los que, Janet, qué gusto que te hayas podido conectar desde Chile. Toda esa familia de Ciudad de Dios y toda esa familia de la fe, gracias por conectarse. Entonces avanzamos en Juan 17, 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esto es poderosísimo, hermanos, esta oración, porque ya entonces Jesús entrelaza su oración que viene haciendo acerca de guárdalos en santidad, que ellos puedan permanecer en santidad, para luego empezar a orar por la unidad de sus discípulos, por la unidad a la que ellos deben someterse y por la cual ellos deben trabajar. Y dice, mas no ruego solamente por estos. Y eso también es poderoso, porque no solamente estaba orando por ellos en esa oración, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí hay algo interesante antes de entrar un poco en el desarrollo, que mis amados hermanos, la gente no tiene que creer en usted, la gente no tiene que creer en mí como individuo. Y quiero aclarar esto.
No estoy hablando de que vamos a ser deshonestos, que no vamos a ser íntegros, no, al contrario. Esa es la consecuencia de la naturaleza que nos gobierna, ser honestos, ser íntegros. Pero la gente no tiene que creer en ti como individuo, la gente tiene que creer en el Cristo que nos está gobernando, que nos está dirigiendo, en el que está dentro de nosotros y se está desarrollando. ¿Por qué? Porque a veces pasa que nosotros, nos sentimos como afligidos porque hay gente que no cree en uno. Pero no importa si la gente no cree en ti como persona, pero si cree en el Señor, entonces tú y yo vamos a ser recompensados porque están creyendo en lo correcto. ¿Por qué? Porque ciertamente sí, yo le puedo fallar a las personas. En algún momento ya lo entendí en este proceso de madurez. Hay gente que te decepciona, pero también hay momentos en donde tú decepcionas a la gente. Entonces, cuando tú entras en este proceso de madurez, tú sabes que quizás las ofensas son inconscientes, producto de alguna área todavía en la vida que no se ha sometido completamente a la transformación, a la renovación en el espíritu. Entonces nosotros nos tendemos a sentir mal porque alguien no cree en nosotros como personas, pero si tú y yo somos fieles administradores de la gracia que el Señor ha dado y dispensamos más allá de nuestro carácter, más allá de nuestras debilidades, dispensamos la vida de Cristo, créeme que seremos recompensados por Él, no por las personas, pero sí por Él. Usted y yo, si hay algo en lo que tenemos que trabajar, es en que la gente pueda creer en Él. Por supuesto, dice el versículo 21, para que todos sean uno. Esto es un principio vital en el diseño divino, el poder del uno, la unidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por eso el apóstol Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No hay forma que después que usted se casó con el Señor, usted se pueda divorciar. Por eso el Señor allá en Génesis le dice a Adán y a Eva, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la unión de Cristo y la iglesia, y que se asemeja, escuche bien, se asemeja al matrimonio cuando dos personas se unen con entendimiento de causa para avanzar en lo eterno. Entonces dice, para que todos, mire esto, para que todos, ese plural, enmarca muchas personas, sean uno, al final, sean uno. Oh Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Wow! Esto es trascendental. Mire la oración poderosa que Jesús viene desarrollando en sus discípulos. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mira, esto es glorioso para nosotros. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado. De esa gloria Él nos las compartió a nosotros. ¿Y qué es la gloria? La gloria era la manifestación del Hijo de Dios. Y Jesús la dio a conocer a nosotros y la compartió. Porque todos entendemos que Jesús era el hombre humano que cargaba la divinidad de Cristo por dentro, haciendo semejanza
a lo que la iglesia y los hijos de Dios entonces íbamos a hacer y de la forma en cómo íbamos a vivir. Un cuerpo separado, porque Jesús fue un cuerpo separado, un cuerpo santificado, para que pudiese ser portador de la vida de Cristo. No era cualquier cosa Jesús, ni cualquier persona. Así que nosotros como hijos de Dios en esta humanidad fuimos apartados, fuimos seleccionados, fuimos asignados para que juntos en un solo cuerpo pudiésemos llevar la vida de Cristo y ser portadores de ella. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí. Sigue insistiendo Jesús en esa oración. Para que sean perfectos en unidad. Esto quizás para algunos dirá, ¿eso es posible que haya unidad? Sí, mis amados hermanos. No porque usted y yo creamos o no creamos, es porque si Él lo dice, así es. Para que el mundo conozca, vuelve a decir. En el verso 23 le dice para que el mundo crea. Y en el verso 21 dice para que el mundo crea, y en el verso 23 dice para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Así que entonces podemos entender que hay un principio que Jesús establece en esta oración. Único, la unidad. No pueden ser mis discípulos si no hay unidad en ellos. Hay que santificarlos, glorifícalos, cuídalos de la obra del maligno, cuídalos de los tiempos difíciles, pero te ruego para que ellos aprendan a vivir en la unidad. Es importante entender que toda esta oración está entrelazada. No hay algo desde el verso 1 hasta el último versículo de este capítulo, que es el versículo 26, que Jesús no lo haya orado con entendimiento y que ningún párrafo esté divorciado. Nada de lo que Jesús oró se desconecta una idea de la otra. Lo que nos hace entender entonces a nosotros que la santidad también nos lleva a un fin. La santidad es para que cada uno de los miembros pueda llegar a la unidad, porque sin santidad no podemos llegar a la plenitud de la unidad. De hecho, el escritor de los Hebreos dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Y eso de ver al Señor es mucho más que lo que muchos cristianos por años han estado quizás predicando y quizás creyendo más de lo que han entendido. Nadie verá al Señor, tiene que ver cómo yo puedo discernir la vida de Cristo en otra persona. ¿Cómo puedo yo discernir la vida de Dios creciendo y desarrollándose en otro ser humano, en otro hijo de Dios nacido de nuevo, si no hay santidad? Sin la santidad de la que el Señor nos habla y en la que el Señor nos santificó. No vamos a hablar hoy de la santidad porque ya lo hemos tocado en las escuelas anteriores de este mismo versículo. Lo que quiero referir es que tanta importancia es la santidad. Esa santidad que no solamente es la purificación de nuestro cuerpo, sino que fuimos purificados en la cruz por la sangre de Jesucristo para que pudiésemos ser insertados en el cuerpo. Y como miembros, entonces, permítanme poner este ejemplo, como miembros, entonces ya limpios, perfectos, desarrollándonos de la manera correcta, entonces nos pudiesen encajar en la parte del cuerpo a la cual fuimos asignados. Cuando nosotros entonces empezamos a entender que hay un poder en la unidad, entonces los hijos de Dios nos esmeramos y quizás nos esforzamos en
avanzar en la unidad con aquellos que han entendido que para llegar a la unidad primero hay que estar purificados y luego tener madurez, porque eso sí quiero que usted lo pueda comprender. No se puede llegar a la unidad si no hay madurez. Así que nosotros vemos que Jesús en su oración no estaba solo, inclusive, y esto también es para que nosotros podamos entender que sí tenemos que orar por muchas personas, aunque no las conozcamos, porque mire, Jesús no solo basó su oración en ellos que ya habían creído, sino que les dijo, oraba y decía, para los que van a creer, para los que creyeron, para los que creen y los que van a creer, es decir, y los que creerán. Esto nos da a entender a nosotros que no es solamente nosotros ya creímos, no, sino que hay muchos más que van a creer por causa de la vida que nosotros manifestemos. Así que hay una gran responsabilidad en nosotros como hijos de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender la vida, digo entender a medida que el Espíritu nos trae luz, a medida que el Espíritu nos da a conocer las profundidades de la riqueza de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros estamos hoy aquí, pero hay muchos que van a creer por el accionar que nosotros como iglesia, como hijos de Dios manifestemos. Y es una oración que si usted es un hijo entendido, que si usted sabe y entiende que usted es un embajador de Cristo, que usted está asignado a la tierra en esta embajada, pero que su ciudadanía es celestial, usted sabe que usted está aquí para representar dignamente el reino al cual pertenece. No nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, no, nos pertenecemos a aquel que nos envió. Y por muy poca desarrollo de estudio que usted pueda tener en Dios, las capacidades no se dan por el nivel de estudio, sino cada quien Dios escogió para algo. Usted y yo tampoco le podemos dejar ministerios como herencia a nuestra familia. No, porque en el Señor ni usted ni yo somos dueños de esto. Ahora mismo Uziel y yo funcionamos como pastores, pero el pastorado no es una herencia para Aarón y Christopher, porque nosotros debemos descubrir cuál es la asignación en el reino que ellos tienen. Quizás vayan a ser pastores, quizás no lo sabemos. Esto para entender que la vida en el Señor es mucho más que creer que un don es todo en la vida del reino, no, mis amados hermanos. Si algo vamos a poner de cúspide en nuestra vida, es que la gente crea en el Señor. Con títulos, sin títulos, funciones o sin funciones, aunque no hay nadie sin función en el cuerpo. Todos, según nuestra medida, tenemos una función en el cuerpo. Pero hablando de las funciones del ministerio quíntuple, no hay nadie sin dones en el cuerpo. No existe. No existe un hijo de Dios que no tenga por lo menos un don para servir en el cuerpo. No existe. Y es importante entender esto porque el sacerdocio está basado en el servicio al cuerpo. ¿Cuánto usted y yo podemos ministrarle de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos al cuerpo? Y usted entiende que es el cuerpo. El cuerpo es todo hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Qué tanto le ministramos? ¿Qué tanto le servimos a los que están en el cuerpo? Porque usted entiende, y por eso es que en el antiguo era sombra, tipo y figura. ¿Qué hacían los sacerdotes y el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés? Eran los que tenían la oportunidad de llevar los sacrificios del pueblo a Dios.
Ellos le servían al pueblo para que fuesen los intermediarios entre el pueblo y la casa de Dios. Exactamente ahora nosotros no somos intermediarios, pero sí estamos para que cada miembro del cuerpo se sienta servido en el uno, en el cuerpo de Cristo. Entonces la oración va basada no solo en los que creyeron, en los que creen, sino en los que van a creer. Por eso Jesús oraba con tanta vehemencia y le decía: oh Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y ya hemos hablado de esta expresión mundo, estamos hablando de personas, para que el mundo crea. Entonces creo que también nos podemos hacer una pregunta aquí, que quizás nos las hagamos en el siguiente versículo. ¿Has creído en el mundo, en el Cristo resucitado? ¿Realmente ha creído en el Cristo resucitado? O quizás dirigiendo o reorganizando la pregunta: ¿en qué ha creído el mundo que nos ha estado viendo? ¿En qué ha creído el mundo, las personas que nos han estado observando? ¿En qué han creído? Y entramos entonces en esta finalidad de la oración y dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca. Mis amados hermanos, mire, usted y yo, Salomón escribió en su proverbio y dice: el hierro con el hierro se acusa, es decir, se saca filo. Siempre le comentaba cuando teníamos la oportunidad de reunirnos, ahora digo comentábamos, comentaba en pasado, porque ya vamos 4 o 5 meses que no nos podemos reunir. Pero siempre le comentaba a los hermanos y le decía: cuando alguien te hace molestar es porque está moldeando tu carácter. Cuando alguien te irrita es porque hay 2 hierros que se están sacando filo. 2 caracteres que necesitan ser moldeados. Y no hay forma de ser moldeados si no estamos sacando filos los unos con los otros. Y entiéndase que el filo corta. Por eso, por favor, en el espíritu de madurez que es de Cristo, usted no puede molestarse por cualquier cosa que alguien le diga o le haga. Y aún más allá, Salomón también escribió que es de sabios dejar pasar la ofensa por encima. Es de maduros. ¿Por qué? Porque así como alguien quizás te hiere con una ofensa, también en algún momento, no quizás a la misma persona, pero sí a otro, usted en ese roce también lo ha herido. Entonces, las palabras sabias de Salomón, déjala pasar, porque este caminar es para que nos perfeccionemos como miembros y avancemos. ¿Por qué? Porque la unidad es un principio eterno. Es decir, vamos a llegar a la unidad sí o sí. No hay opción. No hay vías de servicio, no hay caminos de atajos. Llegamos a la unidad porque es un principio eterno. La triunidad divina, celestial, nos está diciendo: así como somos nosotros, esa naturaleza es la que les he impartido a ustedes para que aprendan a ser uno como mi Padre y yo somos uno. Y por supuesto, aunque no nombra el Espíritu, sabemos que el Espíritu de Cristo estaba inmerso en él. Y nuestra propia vida da testimonio de que nosotros tenemos que llegar a la unidad. Somos espíritu, alma y cuerpo. 3 funciones distintas cada uno.
pero no se pueden separar porque están entrelazados. El espíritu, el alma y el cuerpo, cada uno, forman una sola unidad, pero cada uno de ellos tiene funciones distintas en nuestra vida. Esto habla de nosotros. ¿Y sabe por qué le pongo este ejemplo? Porque yo sé que a lo largo del proceso de nuestras vidas, ¿cierto que usted ha tenido conflictos con usted mismo? ¿Cierto que usted, por favor, sea honesto? ¿Cierto que usted ha tenido conflictos con usted mismo? Por favor, sea valiente y que alguien me escribe y me diga si alguien se ha molestado con él mismo, si alguien se ha ofendido con él mismo. No me deje quedar como mentirosa o como yo soy la única que ha tenido que pasar ese proceso en mí misma. En esta unidad espíritu, alma y cuerpo. ¿Y sabe por qué? No quedo separada de ninguno porque no puedo separarme aunque almáticamente me sienta mal y a veces por mi boca la mente que opera también entonces me lleve a decirme palabras hirientes a mí misma. Imagínense ustedes si nosotros en esta unidad que tenemos, que no podemos separarnos, a veces nos maltratamos, a veces nos ofendemos, no es que nadie lo hace, nosotros mismos, ¿cuánto más nos sobrellevaremos a aquellos que están en el mismo proceso, desarrollando su madurez, pasando las ofensas? ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos una naturaleza que nos gobierna. La vida celestial es una vida de unidad. Y Jesús estaba muy claro en eso, por eso lo oraba. Por eso lo oraba insistentemente por sus discípulos. Porque todos debían entender que no había forma de desarrollarse si no llegaban a la unidad. Entonces, toda oración debe estar conectada al cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Al cuerpo de Cristo. Tu oración, mi oración, la oración de todos, mis amados hermanos, debe estar conectada al cuerpo de Cristo. Vuelvo a decirles esto. ¿Por qué conectada al cuerpo de Cristo? Porque usted debe tener todo su ADN, espíritu, alma y cuerpo debe entender que usted es un embajador o una embajadora del reino. Quizás, lo voy a poner de esta manera, quizás la casa, tu familia, es parte de los embajadores del reino. No serán asignados al mismo territorio, no tendrán la misma función, pero son embajadores del reino. Por eso nuestra oración debe estar dirigida al cuerpo. El cuerpo como uno debe beneficiarse en cada oración que nosotros hacemos. Porque finalmente es en unidad. Es la unidad la que da testimonio. Es la unidad la que da testimonio de quién es el que nos está gobernando. Y quizás si le ponemos otra finalidad que tiene esta oración de la unidad, es que el mundo, las personas, el mundo conozcan, crean, primero crean, y para que el mundo conozca. Entonces, cabe hacernos nuevamente la pregunta, ¿puede el mundo conocer a Dios? ¿Puede el mundo que no tiene al Espíritu que le dé luz? Cuando hablamos de mundo, por favor, usted entiende que hablamos de las personas. ¿Pueden las personas que no tienen la luz del Espíritu todavía tener conocimiento de Dios? Porque recuérdese usted que conocer es entender, es comprender, es estar seguro de algo. ¿Puede el mundo tener conocimiento de Dios? Evidentemente
que sí, sin que todavía el Espíritu esté en función en ellos. ¿Cómo va a tener el mundo conocimiento cuando vean la manifestación de la unidad entre los escogidos? Entonces, quizás una pregunta triste. ¿Qué es lo que el mundo ha conocido de los escogidos? ¿Qué es lo que el mundo ha escuchado, ha visto de los escogidos? Porque dice, para que ellos vean y te conozcan, me crean a mí. ¿Qué ha conocido el mundo de los escogidos? Y aquí no se trata de señalarnos, porque como bien dice el apóstol Basilio, todos llevamos un fariseo por dentro. No es de señalarnos. No es que es por aquel, no, mis hermanos. Dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, hasta que todos lleguemos. Qué trascendental esta oración de Jesús. Y por supuesto, sé que hay mucho más que sacarle, pero creo que usted es un entendido y el Espíritu le dará mayor comprensión, mayor entendimiento. Quizás usted va a recibir más luz de la que yo he recibido hasta ahora. Y por favor, compártalo. Por eso nosotros compartimos de lo que el Señor nos da, porque esto lo hemos recibido de gracia y de gracia lo damos. Pero también sabemos que Dios te ha dado entendimiento a ti por gracia, entonces compártelo por gracia. Y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Y este amado, mis hermanos, no es solamente a los discípulos, sino a todos aquellos que van a creer cada vez que nosotros manifestemos a Cristo. El mundo, creo que no tiene un mayor conocimiento de Dios, porque en una quizás autoevaluación, los hijos de Dios todavía no hemos manifestado toda la grandeza de Dios en la unidad perfecta del cuerpo de Cristo. Pablo decía, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Padre, uno, porque es que esa es una naturaleza eterna y Dios no va a cambiar eso. Por eso es que nosotros vamos a llegar a la unidad sí o sí. Decidimos nosotros si llegamos por obediencia o porque entonces Dios tiene que zarandearnos para que nuestro carácter tenga que bajar, nuestra soberbia tenga que bajar, nuestro orgullo tenga que bajar. Y a veces, mis hermanos, es mejor, no a veces, corrijo, es mejor llegar a la unidad por obediencia y no porque el Señor tiene que usar de métodos de zarandeos. Aún Dios tiene que valerse a veces de tiempos difíciles para que nosotros podamos entender que tenemos que llegar a la unidad. Así que entonces, entendiendo este poderoso mensaje que Jesús oró, yo quiero entonces que por favor allí donde usted está, en cualquier lugar, pueda unirse conmigo a orar por la iglesia. Quiero que oremos por la iglesia en Venezuela. ¿Saben? Esta semana alguien me hablaba acerca de una necesidad profunda que hay en el sector salud, urgente, es grave. Y me decía, pastora, ¿cómo hacemos para convocar a los ministros de, por lo menos de Valencia, del estado Carabobo? Es urgente lo que está pasando, es grave. Se necesitan enviar recursos. Y tristemente tuve que decirle, mira, no sé cómo hacer para convocarlos desde nuestra posición donde estamos ahora mismo. No tenemos
esa influencia, le dije, también quedó de manos atadas. Déjame hablar con alguien que quizás vamos a orar para que esté conectada en el mismo espíritu y quizás Dios sensibilice el espíritu que también está operando en ella y nos pueda ayudar. Qué triste. Y cuando hablo de esto de orar por la iglesia, estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. No estoy hablando de aquel que se portó mal, no. Nosotros en nuestra congregación por cultura tenemos unos nunca, y dentro de esos nunca está ni siquiera hablar de aquel que ha cometido error. ¿Quiénes somos nosotros para señalar, para juzgar, para sentenciar a alguien? No, nosotros no somos quien para sentenciar a alguien. Así que nosotros entonces, viéndonos desde la perspectiva mía como miembro, cuánto yo he aportado en mi madurez a la unidad del cuerpo, cuántas veces yo me he dedicado a orar para que lo que yo soy, para que lo que estoy impartiendo a mi familia sea en pro de la unidad del cuerpo de Cristo. Y no estoy hablando de juntarnos, como quizás algunos hermanos puedan creer, hacer un culto unido. No, hermano, eso está muy lejos de ser unidad. Unidad es entender que los nacidos de nuevo tenemos un solo Padre. Y puede que tengamos muchísimas diferencias, pero el solamente creer y entender que pertenecemos a un solo Padre y que estamos bautizados por el mismo Espíritu, entonces eso me hace pensar, creer y accionar de manera que no va a prevalecer lo que yo creo, sino en donde estoy. Lo que yo siento en mi naturaleza no prevalece, sino en donde yo estoy y a donde yo pertenezco, al cuerpo de Cristo. ¿Es parte de nuestro proceso? Sí. Quizás usted me ve mañana y yo le hago una mala cara y usted me va a decir, ay, mire, y esta fue la que predicó que teníamos que hacer todo en la unidad del cuerpo. Sí, porque estoy también en el proceso de perfeccionamiento. No estoy aquí porque ya lo he logrado o alcanzado todo, porque nunca voy a hacer algo en la cual voy a fallar. Así también lo veo a usted. No lo veo a usted como que el que nunca va a fallar, sino viendo cuánto ha crecido, cuánto ha desarrollado de Cristo y cuánto aún esos errores no van a opacar la vida de Cristo que está creciendo y desarrollándose en todos nosotros. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque tu Hijo Jesucristo, ese que se impartió perfectamente en cada uno de nosotros, ese que sabía todos nuestros caracteres, todas nuestras formas de vivir, nuestras formas de ser como individuos, que éramos diferentes, oró para que todos pudiésemos ser uno, y no solo oró, sino que el acto consumado en la cruz concretó la obra de la eternidad de la unidad. Tú lo hiciste, Señor. Así que yo oro para que la iglesia en Venezuela pueda tener entendimiento, pueda recibir luz, que cada hijo entendido, que cada miembro de tu cuerpo pueda tener esta carga para sí y entender que muchos tienen que creer por lo que nosotros manifestamos como cuerpo, que muchos te van a conocer por lo que nosotros manifestemos de nuestra naturaleza, en esta naturaleza divina que se nos ha sido impartido. Pero oro por toda la iglesia en el mundo. Oro por la iglesia de Colombia, por la iglesia de Chile, por la iglesia de Suramérica, por la iglesia de Centroamérica, por la iglesia de Norteamérica, por la iglesia de África, de Asia, de Europa, de Oceanía, por la iglesia tuya en cualquier lugar del mundo, para que la iglesia pueda entrar ya en el crecimiento de la madurez. Oro, Señor,
para que la iglesia ya deje su estado de infantilismo y podamos entonces ser una iglesia madura. Oro para que la iglesia, nosotros, dejemos de ser hijos niños y ya entremos en el proceso de ser hijos maduros. Esa es mi oración, Señor. Y en eso incluyo a todos aquellos que van a creer por causa de la manifestación de vida que nosotros hagamos. Señor, te doy gracias porque eres tú el que estás obrando a través de nosotros, tus hijos, los que hemos por gracia estado recibiendo entendimiento. Te lo pedimos, Señor. Oro por la familia de cada uno de nosotros, para que tu cuidado conforme a tu plan eterno siga en cada uno de nosotros. Oro para que el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas nos haga impartirle cada día a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a todo aquel que está a nuestro alrededor, con el cual podemos tener contacto, pan de vida, palabra de vida, pero no solamente las palabras, sino que lo vean en toda nuestra manera de vivir. Gracias te doy, Señor, porque sé que nos tienes a nosotros en tu cuidado. Sé que esto que está pasando ha tenido mucha repercusión y ha colapsado al mundo, ha colapsado a las personas en su estado emocional, en su estado mental, pero te pido que nos mantengas a nosotros en tu paz, que nos mantengas a nosotros en la tranquilidad, en el sosiego que solamente da tu espíritu, porque yo creo, Señor, que aún, Señor, yo creo que aún en medio de la adversidad que hoy estamos viviendo, tus hijos, los que han decidido obedecer tu palabra, van a ser prosperados, avanzados. Mis amados hermanos, y no lo estoy diciendo por emoción, estoy creída. Y cuando le digo que estoy creída, hasta quizás paso a un estado de locura, porque creer en algo mayor, en prosperidad, cuando se ha dicho que las grandes empresas han reducido su personal, muchas han mermado su producción, se circuló que aún las grandes marcas han tenido que cerrar tiendas a nivel mundial, pero yo creo en lo que Dios ha determinado para su iglesia. Si en la antigüedad aquellos imperios, el imperio romano no pudo acabar con la iglesia y la iglesia crecía, nosotros, esta pandemia, esta crisis en Venezuela y la pandemia en cualquier parte del mundo no va a acabar contigo. Obedece, cree, atrévete a hacer lo que está en tu corazón y que por intuición del Espíritu de momento parece una locura. Pero si tú estás convencido que Dios fue el que puso eso en tu corazón, atrévete. No sé para quién en este momento es esta palabra, pero usted decide si creerla o no. Pero yo sí creo que vamos a ser prosperados. Yo sí lo creo. No porque lo tenemos todo. No. Si usted lo tiene, entonces usted no necesita ser prosperado por Dios, ya tú lo tienes. Pero esta bendición de la añadidura, estoy hablando de añadiduras, de esa añadidura que por la benevolencia de Dios está pautada para ser entregada para ti como hijo de Dios, por causa de la causa, no para enriquecimiento personal ni para vanagloria personal, sino para que el nombre de Cristo sea glorificado, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, debe honrar a Dios. Y honrar a Dios no es decirle, Señor, te honramos. No, Señor, es que mi vida manifieste su vida y que otros tantos puedan ver que hay una vida gobernándome. Esa es la única forma de yo glorificar a Dios y de darle honra. Amén. Gracias, Señor.
porque tú eres bueno. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Permíteme. Les saludo a Carmen Pérez de Andrade. Amén. Sí, oramos por la iglesia en el mundo. A todos los que se han podido conectar, a Elizabeth Riera, Marjorie, bendecida. Gracias a todos los que se pudieron conectar en esta hora. Les saludo con gran aprecio, Roxana. Creo que estás en Chile, ¿cierto, Roxana? Gracias a todos los que se han podido conectar. Por favor, no deje de dar sus ofrendas. No deje de enviar su aporte. Los que están fuera del país, si desean ofrendar o para la causa o para el comedor o para la recolección de comida, bien lo pueden hacer también. Algunos nos han hecho llegar una semilla. Siempre me dicen es poco, pero yo les digo, la semilla en el Señor siempre va a ser pequeña, pero nosotros no somos los que damos el fruto lo da Él, la cosecha la da Él. Lo único que sí no podemos hacer nosotros es comernos la semilla, porque si se come la semilla no hay siembra, y si no hay siembra no hay cosecha. Por favor, ahí están los números. Tu aporte con entendimiento, de corazón y generoso, te aseguro que Dios te lo va a recompensar. Dios ama al dador alegre. Gracias a todos. Fue un placer estar esta noche con ustedes. Que la pasen bien, que duerman bien, que descansen. Feliz noche, familia de Dios, en cualquier lugar donde ustedes puedan estar. Gracia y paz.